Hola, esta es la continuación de nociones preliminares de latín. Como recordarán, en el video anterior tratamos el tema de la elección de caso para la evolución de palabras de latín al español y explicábamos por qué se partía del acusativo en lugar del nominativo. En esta ocasión voy a tratar dos temas que también son relevantes y es necesario considerarlos al hacer evoluciones de latín al español. Uno es la ley de la penúltima y el otro es la presencia de diptongos en latín. ¿Qué es la ley de la penúltima? En latín, el acento recae en la penúltima sílaba, es decir, se trata de una lengua de acento fijo o demarcativo, a diferencia, por ejemplo, del español, que tiene un acento libre. Por ejemplo, en español, perdón, podemos tener pares de palabras o incluso tripletes de palabras que formalmente son idénticas, pero el significado varía dependiendo en qué sílaba caiga el acento. A diferencia del español, en latín teníamos un acento fijo y si se tenían pares formalmente idénticos, el cambio de significado se identificaba. En este caso en particular me interesa hablar de la duración de las vocales. Se identificaba porque las vocales fueran breves o fueran largas. Así, por ejemplo, aquí les voy a dar dos casos. Uno es populu con vocal posterior media larga y otro es populu con vocal posterior media breve. El primero de ellos evolucionó como chopo y el segundo de ellos evolucionó como pueblo. El segundo caso es pilum con vocal anterior alta larga y el segundo pilum con vocal anterior alta breve. El primero significa lanza y el segundo evolucionó como pelo. Ahora, como habrán oído hace un momento cuando yo enuncié la palabra que da pueblo, yo no dije populu, que tendría que haber sido la pronunciación si efectivamente el latín es una lengua o era una lengua de acento fijo. ¿Por qué? Porque tengo tres sílabas, la penúltima de ellas es la que tiene como núcleo vocálico la primera vocal posterior alta, la U. ¿Qué pasaba en latín? Si bien es cierto que se trataba de una lengua de acento fijo, había una excepción. Si la penúltima sílaba estaba constituida por un núcleo vocálico cuya vocal era una vocal breve, entonces era obligatorio que el acento se retrajera a la sílaba anterior. Es decir, no decir populu, sino decir populu. Aquí, como verán, en el caso de populu que evolucionó a pueblo, de todas maneras yo tengo una O que está marcada como breve. ¿Qué pasaba? A ver, la regla era sí, efectivamente, si el acento recae en la penúltima, pero si esta es breve, se tiene que retraer a la sílaba anterior. ¿Y qué pasa si la sílaba anterior también tiene como núcleo una vocal breve? Ya no importaba ahí, era el límite de la posibilidad de mover el acento. Entonces, aunque fuera breve, se tenía que quedar en la antepenúltima sílaba. ¿Qué pasa si la palabra tiene solamente dos sílabas, como en el caso del pilum que tenemos abajo con vocal anterior alta breve? Pues ahí no pasa nada, porque ya no puedo retraer a ninguna otra sílaba el acento, entonces, aunque sea breve, el acento se queda en la I. Entonces, como verán, eh, la excepción o lo que hacía que se pusiera atención para mover el acento era la cantidad y al final, en el caso, por ejemplo, de populu, si se movía y terminaba siendo breve, entonces, pues era un poco complejo entender por qué entonces se tenía que mover el acento si la otra también era breve y además tenía palabras de dos sílabas que también tenían la sílaba tónica, un núcleo vocálico breve y entonces el acento no se podía mover. Eso hacía que fuera una regla compleja de entender. Por hablantes, piensen, por ejemplo, en hablantes no educados.
Ahora, vamos a añadirle complejidad a esto. Les voy a compartir un cuadro que hace la comparación, la proporción entre vocales breves y vocales largas, dependiendo de la sílaba en la que se encuentre. Entonces, si por ejemplo yo tengo una una sílaba acentuada, 3 de cada 5 veces esa sílaba, esa vocal será breve, 2 de cada 5 será larga. Ahí no hay tanto problema. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una vocal breve acentuada, en principio la regla sería que se moviera el acento a la antepenúltima. Pero recuerden que tenemos casos como pilum, donde efectivamente está acentuada, pero solamente tiene 2 sílabas, entonces ya no se puede mover. ¿Qué pasa con átonas no finales? Ahí la proporción aumenta. 6 vocales de cada 7 son breves y una es larga. ¿Qué pasa en posición inicial? En sílaba inicial, 14 de cada 15 veces la vocal es breve, no es larga. Y en posición final, ahí más o menos se compensa, es muy semejante al del caso de sílaba acentuada. 5 de cada 9 veces la vocal es breve y 4 de cada 9 es larga. Este cuadro lo tomo de latín al español, de Paul Lloyd. Entonces, como verán, es mucho más frecuente encontrar vocales breves que vocales largas. Y eso hace que pues se tenga que hacer la excepción a la ley de la penúltima, pero efectivamente, pero si se trata de una ley, pues es la más constante de todas. Además de todo, tenemos que considerar cuántas palabras de más de 2 sílabas tenemos en latín y además que los hablantes y sobre todo que los hablantes sean conscientes de la regla. Para ello también tendrían que ser conscientes de la duración de las vocales, de la diferencia entre geminadas y simples en las consonantes, y eso hace que la regla, a pesar de parecer muy simple, las excepciones a esa regla sean bastante complejas. Les pongo un caso, que precisamente armando este caso para otro video, me di cuenta que ameritaba una explicación aparte de la ley de la penúltima. Aquí tienen este ejemplo, que evoluciona, como verán en el paso 7, a palomo en español. En el paso 6 tiene la transcripción fonológica, que es palomo, es decir, el acento está en la segunda sílaba, es una palabra grave. ¿Ustedes cómo pronunciarían la palabra latina, la que está al inicio y que está marcada en versalitas? ¿Como palumbus o como palumbus? Como verán, la primera U, la vocal posterior alta, es breve. Entonces, en latín se tenía que haber pronunciado palumbus, no palumbus. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no evolucionó al español como palomo en lugar de como palomo? Pues bien, porque a pesar de ser breve y efectivamente en latín clásico se acentuaba o se articulaba como esdrújula, como ven en el paso 2, lo cierto es que, como también pueden ver en el paso 3, los hablantes no educados lo que tenían como una constante era que en su lengua las palabras llevaban el acento en una zona fija de la palabra, es donde recaía el acento, es decir, en la penúltima sílaba. Entonces, si no tengo un hablante educado que solamente escucha el latín, pero no lo escribe, pero no necesariamente sabe todas las reglas de su lengua, pero sí se comunica efectivamente en ella, lo que va a hacer es una analogía. Una analogía es adaptar una regla que ya conozco, que es frecuente en mi lengua, que es una constante en mi lengua, la adapto a otras formas que parecen raras. Uh-huh. Eso mismo puede suceder o lo ven en casos de analogía en español, como por ejemplo
inserción de la S en pretérito de indicativo, como por ejemplo, tú comes, tú comerás, entonces la lógica de cualquier hablante es que el pretérito también lleva una S, porque la S es la marca de segunda persona de singular. Entonces es tú comiste. Ese tipo de analogía, piensen que un tipo de analogía semejante se hizo con la ley de la penúltima. Ahora bien, eso no significa que nosotros no tengamos en español palabras esdrújulas. Hay palabras que, por ser excepcionales en el caso de la ley de la penúltima, retrajeron su acento a la antepenúltima sílaba. Y ahí lo mantuvieron hasta evolucionar al español. ¿Qué pasó ahí? Lo tenemos que entender como una evolución. Hay que entender la evolución no como un paquete donde todo se aplica en todas las palabras al mismo tiempo y necesariamente en el mismo momento. Cada palabra tiene su propia historia. Y si una palabra es de uso común entre los hablantes, esa palabra tiene más posibilidades de desgastarse que, por ejemplo, una palabra de uso oculto. Entonces, que haya una retracción de acento nos hablaría de una palabra que estuvo en uso en latín hablado, que fue una palabra de uso frecuente entre los hablantes comunes y corrientes. En el caso de Palumbus, vemos que sí, que el acento ya en el tercer paso, como vemos aquí, ya había cambiado a Palombu. Eso significa que muy probablemente se trataba de una palabra de uso corriente. Por favor, consideren la ley de la penúltima cada vez que evolucionen, sobre todo porque cuando veamos evolución normal de vocales, que la vocal sea breve y sea tónica, átona, en posición inicial, en posición no final o en posición final, va a ser relevante para saber cómo va a evolucionar la vocal. Por eso me pareció pertinente explicarles la ley de la penúltima. Y ahora, para concluir este video, me gustaría hablar un momento de los diptongos en latín. En latín clásico tenemos 3 diptongos, que es los formados por OE, AE, AU. Las restantes combinaciones vocálicas son hiatos. Sin embargo, ya en latín existía la llamada tendencia antihíatica, que es heredada al español. ¿Qué es la tendencia antihíatica? Recuerden que un hiato es 2 vocales que están en contacto, pero cada una de ellas pertenece a sílabas distintas. En cambio, un diptongo son 2 2 vocales en contacto que pertenecen a la misma sílaba. Tienen aquí un caso, que es potui. Aquí, en el paso 1 de potui, no voy a explicar la evolución de latín al español. Este ejemplo lo retomaré para otro caso en otro video. Potui, que evoluciona a pude. Transcripción, el primer paso es la transcripción fonológica de latín. Como verán, lo separé por sílabas. Po, tu, i. ¿Por qué? Porque en latín u e i no formaban diptongo, eran un hiato. Ahora, eso por lo que respecta a la transcripción fonológica del latín. En el paso 2 yo ya estoy considerando una articulación de un hablante común y corriente. Entonces, un hablante sin instrucción lo que haría sería facilitar la articulación. Recuerden, ¿qué es un hiato? Un hiato es separar o resegmentar la palabra en más sílabas de lo que de las que tendrían en comparación con un diptongo. Entonces, piensen, por ejemplo, en el caso de teatro versus teatro. La articulación de teatro es mucho más sencilla que la de teatro, que me obliga a separar en 3 sílabas distintas. Algo similar sucede con potui. Tengo potui. En cambio, un hablante en el habla cotidiana, de manera rápida, en lugar de pronunciar potui, pronunciaría potui en una sola sílaba. Por eso, en el paso 2, yo ya tengo la marca, en primer lugar, de
que se trata de una semiconsonante y una semivocal, pero ya tengo la marca de que eso es un diptongo. Ujú. Ahora bien, tengo aquí, que es la que me interesaba resaltar, tengo otro caso, que es, por ejemplo, pálea. Pálea que evoluciona a paja. En latín clásico, la transcripción fonológica sería pálea con 3 sílabas, pero en latín hablado, por tendencia antillática, tengo que en lugar de pronunciar pálea, igual que sucede con teatro, los hablantes muy probablemente pronunciaban palia para simplificar la articulación. Entonces, estos casos, y además esto es importante porque estos casos, si bien es cierto que se trata de modificaciones que pueden ir desde la resegmentación silábica, como en el caso de Potui, donde no cambian las vocales, pueden llegar también a casos donde la vocal cambia a otra para articularse mejor como un diptongo, que es el caso de la E y la A. La E cambia ahí para que la I sí se puede articular como diptongo y sea mucho más fácil la pronunciación para cualquier hablante. Entonces, de pálea terminamos teniendo palia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahí ya tengo una yod y la yod va a hacer asimilaciones sobre las consonantes, puede hacer asimilaciones sobre las consonantes y sobre las vocales, dependiendo del tipo de yod, pero particularmente sobre las consonantes me importa porque, como verán en este ejemplo, una vez que aparece yod es que se comienza a observarse modificaciones sobre la L. Esas modificaciones las veremos en otro video ya en tipos de yod. Aquí lo que me interesaba era que observaran cómo es que teníamos que modificar y por qué teníamos que modificar ciertas vocales en la articulación o asumiendo la articulación latina. Nada más, por favor, consideren que en latín solamente tenemos 3 diptongos y que los demás serían hiatos. En todo caso, hay que hacer la modificación para que la transcripción efectivamente corresponda a un diptongo. Y esta se explicaría por tendencia antiyática del latín. Pues eso es todo para este video. Por favor, anoten sus dudas o sus comentarios y para la siguiente clase resolvemos todo. Muchas gracias por su atención.